Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video del canal donde vamos a ver una temática que es muy importante saber, sobre todo para tener en cuenta dentro del contexto bíblico la ubicación del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento vemos que comienza desde Isaías y sigue con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel y el resto de los profetas menores, pero también en el libro de los históricos, los libros históricos. Pero también en los libros históricos vamos a encontrar allí a Elías, a Eliseo, a otros profetas más como Gad, como Natán, que no tienen libros propiamente dichos, pero están dentro de la profecía bíblica con su rol y participación dentro del llamado de Dios para el Antiguo Testamento y dando profecías también muy pero muy importantes. De hecho, vamos a hacer en este video un raconto a través de las Biblias de estudio. Específicamente voy a utilizar la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, y la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson para ver este tema. Así que ¡comencemos! En principio voy a utilizar la Biblia de estudio de D.A. Carson, Teología Bíblica. Es una Biblia de estudio que recomendamos y cuya reseña está en el canal. Y quiero decirles acerca de esta Biblia que tiene introducción a todos los libros de la Biblia y también introducción a las divisiones sistemáticas de estudio de la Biblia. Por ende, hay una gran división que se llama libros proféticos, así como libros poéticos, así como libros históricos y el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tiene varias páginas de lo que es la introducción a los libros proféticos y como verán, tienen varias páginas también con ilustraciones y con cuadros explicativos y por ende es bastante leerlo todo. Por eso voy a solamente leer las dos páginas principales, la primera y la segunda, y voy a presentarles aquí el cronograma de profetas para que sepamos, de acuerdo al contexto bíblico, quién empezó su ministerio primero y quiénes fueron posteriores en su mensaje dado al pueblo de Israel, ya sea todo Israel o al reino del norte o al reino del sur. Bueno, aquí tenemos un cuadro y aquí tenemos el texto. Vamos a comenzar utilizando esta Biblia con este artículo sobre libros proféticos y vamos a leerlo. Dice así: la sección de los libros proféticos la forman los llamados 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tal distinción se basa en la extensión de los libros. Originalmente, los autores escribieron sus palabras en rollos y los escritos de cada uno de los profetas mayores llenaba su propio rollo. En cambio, los escritos de los profetas menores podían agruparse en un único rollo. Los profetas mayores están dispuestos en orden cronológico. Isaías, aproximadamente 735 al 681 a.C., Jeremías, allí con sus años, Ezequiel, así con sus años, y Daniel, allí con sus años. Los profetas menores también empiezan con algunos de los libros más antiguos, como Oseas y Amós, de mediados del siglo VIII a.C., y concluyen con los libros más recientes, Ageo y Zacarías, de finales del siglo VI a.C., Malaquías, de mediados o finales del siglo V a.C. Ahora hablará sobre los profetas y va a decir lo siguiente: una profecía es un mensaje dado por Dios que habla a personas acerca de su condición, que insta a cambios y que podría describir eventos futuros como medio para motivar al pueblo a la fidelidad. Los profetas, como intermediarios que trajeron la palabra de Dios al pueblo, comenzaron su ministerio antes de que algunos de ellos empezaran a escribir sus profecías. Uno de los títulos que reciben los profetas, en hebreo allí está el término, describe a un vidente, alguien cuya capacidad de ver está más allá de lo habitual en los seres humanos, ya sea más allá de la habilidad de los ojos, por ejemplo, para hallar las armas de Saúl, o de discernir las intenciones de Dios, por ejemplo, para reconocer al que Dios ha elegido para ser rey de Israel en los pasajes citados.
Otro título frecuentemente dado es el hebreo Navi, que identifica a uno nombrado o llamado por Dios o que declaró o proclamó la palabra de Dios. Fuera de Israel también había profetas que servían en las cortes reales. Algunos de los textos proféticos más antiguos que se conservan desde el siglo XVIII a.C. fueron escritos por dichos profetas. Junto con ritos mágicos para determinar la voluntad de los dioses, estos profetas paganos asesoraban a sus reyes acerca del mejor momento para ir a la guerra o poner en práctica ciertas medidas en sus reinos. Este tipo de profecía fue común durante más de 1000 años y solía incluir predicciones de éxito para el país del propio profeta y de juicio divino y fracaso para otros países. En los libros proféticos de la Biblia también encontramos profecías en contra de otras naciones y de respaldo a los líderes de Israel. Sin embargo, los profetas bíblicos se distinguen por acusar a su propia nación y liderazgo de infidelidad al pacto de Dios. Con frecuencia critican al pueblo en general por su inmoralidad, injusticia y falta de fe, y suelen vaticinar juicio para Israel y Judá, el pueblo de Dios, lo que indica que la destrucción de Israel y Judá vino por causa del pecado del pueblo y no por la incapacidad de Dios para salvarlos. No obstante, los profetas a menudo proclamaban que, aparte del castigo, la misericordia y la gracia de Dios se extenderían a una futura era de restauración, esperanza y bendición. Como críticos valientes de sus propios gobernantes y sociedad, los profetas bíblicos contrastan con los de otras naciones que se limitaban a servir los intereses de la corte real. Deuteronomio describe los requisitos de un profeta de Dios. Deuteronomio 13 advierte al pueblo de Dios de que aún vaticinando señales y maravillas que llegaran a cumplirse, debía rechazar a cualquier profeta que aconsejara seguir a otros dioses. Deuteronomio 18, 18 al 22 identifica las pruebas para determinar a un profeta verdadero. Deberá hablar en nombre de Dios y lo que proclame deberá ocurrir tal y como lo ha dicho. De lo contrario, su mensaje no es digno de confianza. La Biblia describe a Abraham, Moisés, Débora y Samuel como profetas, al igual que a Natán, Elías, Eliseo y otros. Todos ellos sirvieron en un tiempo anterior al de los profetas que escribieron los llamados libros proféticos. Entre los libros proféticos más antiguos están Oseas, Amós y Jonás. Estos tres profetas dirigieron sus mensajes al reino del norte Israel a mediados del siglo VIII a.C., durante el tiempo de su expansión bajo el reinado de Jeroboam II, cuando Israel disfrutó de prosperidad. Oseas denunció una abundancia que trajo consigo idolatría, inmoralidad y la pérdida de la fidelidad, el amor y el conocimiento de Dios. Amós advirtió en contra de las injusticias de la época, tanto en las relaciones internacionales como en la vida diaria de Israel, caracterizada por la opresión de los pobres por los ricos. Y allí están los pasajes. Dios llamó a Jonás a advertirle de juicio a Nínive, enemiga de Israel, y que tuviera así la oportunidad de arrepentirse. Isaías y Miqueas profetizaron a finales del siglo VIII a.C. y principios del siglo VII a.C. El mensaje de Miqueas se enfocó en el pueblo escogido de Dios, al que el Señor había dado la tierra por herencia a todos ellos y no solo a los ricos. Fueron muchos los profetas que abordaron la necesidad de justicia, humildad y amor por Dios, algo que Miqueas resume a la perfección. Posteriormente, Jeremías aprovecharía numerosos pasajes de Miqueas para describir una situación similar. Por diversas razones, Isaías ejemplifica lo que es un libro profético, incluye todos los temas proféticos principales y traza la historia del pueblo de Dios desde su temprano enfrentamiento con Damasco y el reino septentrional de Israel, pasando por el desafío de sobrevivir ante el ataque de los asirios contra Judá y hasta la destrucción de Jerusalén por los babilonios y la tragedia del exilio. El libro predice la venida de Ciro, el rey persa que permitió a los exiliados regresar a Jerusalén. Anticipa la reconstrucción de la ciudad, su exaltación en los últimos días, cuando Dios reinará sobre todos los pueblos de la tierra. Y así Isaías toca los diferentes periodos de toda la época abordada por los libros proféticos. Los escritos de los demás profetas amplían ciertos aspectos de esta proclamación.
Y como veremos, también tenemos imágenes aquí, y dando vuelta a la página tenemos varias hojas más acerca justamente de los libros proféticos, como lo mostramos al principio. Ahora quiero mostrarte con lujo de detalles cuáles son la ubicación, digamos, en el cronograma de profetas según su ministerio y según un orden cronológico. Y dice así: cronograma de los profetas. Profetas del siglo IX a.C., Elías y Eliseo. Profetas del siglo VIII a.C., Jonás, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Profetas antes y durante el tiempo de la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el 586 a.C., Nahum, Sofonías, Joel, Habacuc, Jeremías, Abdías, Ezequiel y Daniel. Los profetas finales del siglo VI a.C., Ageo, Zacarías y Joel. Y fíjense que Joel también tiene un signo de pregunta, como se vio anteriormente, porque no se sabe si fue en esta o en el siglo anterior que profetizó. Y finalmente, el profeta del siglo V a.C. fue Malaquías. Y ahí tenemos un cuadro cronológico de cómo fueron los ministerios de los profetas en orden cronológico justamente. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cadenas temáticas de la Biblia de referencia Thompson. En principio venimos aquí a la página 1469 y tendremos en la primera columna de la derecha aquí todo lo que tiene que ver con la letra P, y encontramos allí la profecía, profecías, profesión falsa, profesión, y luego viene profeta. Y ahí va a hablar de Cristo como profeta y todas las demás cadenas temáticas. Entonces vamos allá. Fíjense aquí en la página 1611 tenemos casi toda la página de el megatema líderes religiosos. Recuerden que la Biblia de referencia Thompson tiene más de 4.000 temáticas en cadena, así que es infinidad de temas. Y aquí tenemos líderes religiosos, y fíjense que hablará de los sacerdotes con todos los megatemas o subtemas de ellos, y los profetas. Y aquí nos encontramos con los profetas, con referencias generales acerca de los profetas. Luego la segunda columna, que va a tener que ver con los nombres de personas conocidas como profetas, y allí están todos y cada uno de ellos, absolutamente todos los profetas que aparecen en la Biblia, que tienen libros canónicos y los que no. Allí están con cada una de sus citas y referencias. Luego también, allí los profetas incógnitos, que son profetas sin nombre, profetas de la iglesia cristiana, los llamados videntes, las escuelas de profetas nombradas en la Biblia o compañías de profetas, los hombres de Dios que son profetas, los hombres levantados como libertadores de Israel, los instrumentos escogidos y profetas como enviados como correos divinos, ¿no? Y allí sigue con líderes humildes y etcétera, 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 teniendo cadenas temáticas tremendas de la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Realmente aquí tendríamos muchísima Biblia para leer a través de las cadenas temáticas, y pudimos ampliar el conocimiento y la cronología de los profetas, específicamente utilizando el artículo de la introducción a los libros proféticos de la Biblia de Teología Bíblica de D.A. Carson, y leímos solo 2 páginas de las tantas páginas que tiene esa introducción. Así que recuerden, para seguir avanzando en el canal estoy para servirles. ¿Hay un tema que te interesa que veamos en esta serie, comentario bíblico en YouTube Creciendo con Vida? Aprovecha, como dicen mis hijos, poner un me gusta al video, ponerlo en el comentario qué tema te gustaría que hablemos en esta que es la serie de comentario bíblico en YouTube Creciendo con Vida, en este caso utilizando estas Biblias, pero próximamente agregaremos más Biblias seguramente, así que aprovechalo porque es un espacio para que aprendamos juntos acerca de la palabra del Señor. Recuerden que si quieren conseguir estas Biblias tenemos varios medios. En principio, y nos vas a ayudar muchísimo, están los links de compra en Amazon. Directamente ingresás en los links de compra que tenemos en Amazon, allí haces la compra y nos dan un pequeño porcentaje de tu compra para bendecir al canal, a nuestra familia y a nuestro ministerio, ¿sí? También podemos seguir adelante sabiendo que todos estos sitios web tienen el cupón de descuento Conrodo. Ingresás en el país que estés, a las librerías CLC, a los mensajeros, a Mundo Hispano, a CLIE también. Ingresá allí y tenés el cupón de descuento Conrodo para aprovechar el descuento en tu compra, y de esa manera también nos bendecís a nosotros. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla
pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Y también recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Será hasta el próximo video del canal o de esta serie Comentario Bíblico en YouTube Creciendo con Vida, Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!